Chicos, ¿el timo desaparece o no? No, ¿No? se atrofia, pero no desaparece. Ya estaré. Se la doy. Ahora, algo se Claro, ¿qué hemos hecho en la fase 2? no me acuerdo. Ah, sí, sí. Ujú. Ya, lo primero que hay en el timo, linfocitos C, linfocitos B, en su mayoría. T. T, ya está bien. También hay linfocitos B, pero en su mayoría T. ¿Sí? Para que se active la inmunidad timo dependiente, ¿qué tenía que pasar? Que llega ¿A qué nos teníamos que exponer? un indígena. Vamos a ponerlo mejor así. Indígena logro. ¿Ya algo? ¿Se acordó? Chichi, no me acuerdo mucho. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Chichi. Ya bueno, la respuesta es que teníamos que ponernos alguna toxina o algún tipo de antígeno. ¿Sí? En cambio, en la inmunidad timo independiente no es necesario tener un antígeno específico. ¿Sí? Puede ser una toxina, puede ser una bacteria o X antígeno. ¿Sí? En cambio, en la inmunidad timo independiente no es necesario tener. ¿Ok? Por eso se llama timo independiente. Otra diferencia pues es que la inmunidad timo dependiente necesita básicamente linfocitos T. ¿Sí? En cambio la inmunidad timo independiente no necesariamente linfocitos B. T puede ser la predomina de B. ¿Ok? ¿Algo más? ¿No? Ya bueno, otra cosa. Si es que esto requiere una toxina o un antígeno, si eso significa que no es necesario es porque solo necesita una parte de ello, es decir, un epítopo. En caso puede ser el polisacárido, bueno, si lo quieren poner en español, puede ser un proteoglicano o algo de la membrana de esta bacteria o algo, una toxina, ¿sí? ¿En caso? Ya bueno, por ahí vamos a empezar. Ahora, como podemos ver ahí, los antígenos independientes de T son antígenos no proteínicos, como les mencionaba, pueden ser lipopolisacáridos, nucleicos, X. Ahora, esto sí es importante. La respuesta tímica del timo genera, como dice allí, anticuerpos de alta afinidad, mientras que la que es timo independiente genera anticuerpos de baja afinidad. ¿Sí? Y esto nos lleva a una cuarta diferencia. ¿Cuál? Que la respuesta timo independiente es rápida. Oh. Y esto tiende a ser más lento o moderado. ¿Sí? Ahora lo entendemos un poco más. Bueno, tiene diferentes tipos de antígenos, dependientes de T, poca afinidad, especies centroterminal y muerte. Como les mencionaba, puede ser dependiente de linfocitos B en su mayoría, en nuestras poblaciones puede ser relacional marginal, y en su mayoría viene la otra diferencia. Si esto es rápido, ¿qué es más rápido? ¿La IgM o la IgG? IgM. Exacto, por eso mencionan de que es predominio de IgM. ¿Ok? Y acá, como es lento moderado, va a demorar en generar IgGs por un tema de inmunidad o muerte. ¿Sí? ¿Qué más podemos rescatar de ahí? Bueno, los mecanismos de activación va a depender si activan o no complemento. ¿Sí? Recuerden que si es que activa complemento, la actividad va a generar este tipo de cosas, ¿no? La activación de una serie de cascadas. Esto también es importante, el cambio de isotipo. ¿Listo? Como se dice, la respuesta tipo independiente predomina en la
las IgM, ¿sí? Pero pueden haber una que otra por ahí que activa también. Por ejemplo, puede haber IG2 humano e IgA en ciertas condiciones. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Cuando se da una incompatibilidad RH, mejor dicho, vamos a mencionar incompatibilidad, ¿sí? Puede ser incompatibilidad de grupo ABO o incompatibilidad de RH. ¿Sí? O sea, cuando el niño nace, puede ser que tenga una incompatibilidad de grupo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La mamá es A y el niño es O. ¿Sí? O incompatibilidad de RH, la mamá es negativo, el niño es positivo. ¿Ok? Cuando la incompatibilidad es a predominio de ABO, nosotros le llamamos que es una incompatibilidad menor. Mientras que si es una incompatibilidad de RH, le llamamos incompatibilidad mayor. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué esto es más brusco que otro? Tiene que ver con la respuesta humoral. Por la inmunoglobulina que expresa ya. Generalmente la inmunoglobulina que se expresa en la incompatibilidad mayor es una IgG de predominio 3. Sí, a veces 5 también. Mientras que la incompatibilidad menor es de una IgG1 o una IgG2. ¿Listo? Ya. Eso es lo mismo que se explica acá arriba. El cambio de isotipo. Dependiendo qué tipo de inmunoglobulina se expresa y qué subtipo de G, la respuesta va a ser mayor o menor. ¿Sí? ¿Qué más? La relevancia clínica, como se dice, su defensa clave es frente a bacterias encapsuladas. Obviamente, si es que hablamos, va a ser la predominio más de dependiente, ¿no? Pero eso no excluye que sea independiente, porque van a reconocer igual los polisacáridos y más de la superficie de esas bacterias. Ahora, el problema viene aquí. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos un poco de inmunodeficiencias? Ya. Si es que hay algún problema que genera un déficit de inmunidad humoral, no sé, porque no se codifica adecuadamente la producción de inmunoglobulina, porque hay un problema de formación medular a nivel de los linfocitos B, porque hay un problema de expresión de algún tipo de receptor, ¿sí? De los linfocitos B o T, hay alto riesgo de infecciones graves encapsuladas, ¿sí? Y esto justamente tiene que ver con eso. Porque si tú suprimes una función timo dependiente o timo independiente, va a generar un tipo de respuesta deficitaria, ¿no? Si la respuesta es que hay un problema en la función timo dependiente, como es más lenta o moderada, pues obviamente va a demorar en que el paciente manifieste síntomas. Pero si el problema es independiente, los síntomas van a aparecer mucho más rápido, ¿sí? Porque se está bajando la defensa rápido. ¿Sí? Listo. Bueno, y ahí he mencionado lo del anti-ABO. Ahí es parte de eso. Acá. En esta parte vamos a avanzar más o menos rápido porque ya lo hemos visto. La inmunidad humoral ya conocemos el patrón. ¿Sí? Si es que yo me expongo a un microbio, a una toxina X, se activa un linfocito. Si es que obviamente ya tenemos inmunidad humoral, me refiero. Y el linfocito B va a reclutar una serie de acciones para que se destruyan este tipo de microbios. ¿Sí? Puede ser por la activación de fagocitos, puede ser por macrófagos, por la activación de linfocitos natural killer, por la activación del complemento o algo, pero que genere la destrucción. ¿Sí? Ahora, eso tiene que ver con la fracción finalmente. Si la respuesta es IgG1 o IgG3, se van a unir a la fracción constante, ¿sí? En los fagocitos, obviamente. Esto se activa la inmunidad humoral, se activa el linfocito B, estimula la producción de alguna de estas inmunoglobulinas y luego llama al fagocito para que genere la opsonización. ¿Sí? Para que se genere esta activación del fagocito va a depender qué tipo de inmunoglobulina se expresa. ¿Sí? Si es IgG3, por eso les digo que la respuesta es mucho más rápida, en el caso de incompatibilidad RH. Mientras que si la inmunoglobulina es M, es decir, estamos hablando de la función timo independiente, se da en menor grado, pero igual termina activando el complemento. Y cuando lo activa el complemento ahí viene el problema, porque lo activa con fuerza. ¿Sí? Bueno, la IgE ya lo hemos visto porque no puede ser hipersensibilidad inmediata, tipo 1. Esto tiene que ver con las mucosas. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que les mencionábamos, ¿no? La IgA está presente en todas las mucosas, sobre todo en la leche materna, en las mucosas orales, ¿sí? En la vía digestiva. La neutralización va a depender de cómo se expresan estos anticuerpos. ¿Sí?
Como les mencionaba aquí, los anticuerpos bloquean la entrada o unión a un microbio o toxina. Esto obviamente se nota en la mucosa cualquiera, ¿no? Digestiva o la mucosa del... La IgG agrega microbios, los atrapa en un moco, esto se va a nivel del intestino y favorece su eliminación. ¿Sí? Esa es la razón también por la cual un bebito tiene que lactar cuando es chiquito. Porque cuando lacta va a adquirir inmunidad por este tipo de inmunoglobulinas. ¿Sí? Y no es que lo hace inmune a las bacterias, sino que este tipo de inmunoglobulina genera esto. Atrapa el moco, las bacterias y obviamente hace un tipo de sensibilización. Ese bebito recién acaba de nacer, tiene un intestino que no se ha expuesto a microbios, ¿sí? Cada vez que está lactando de la leche de la mamá, tiene dos formas de adquirir un microbio. Uno, los que están alrededor del pezón, ¿sí? Y dos, cualquiera que se exponga luego cuando empiece una alimentación netamente enteral, es decir, me refiero a comida, ya no a leche, ¿sí? Y el hecho de que el microbio sea atrapado por el moco hace que también se vaya sensibilizando ese intestino para que obviamente no sufra de infección, ¿sí? Aunque al inicio se van a dar cuenta cuando el bebito va comiendo sus primeras comidas sólidas va a tener diarreas, pero es propio de su sensibilización. ¿Ok? Bueno, eso ya lo hemos visto, los únicos ustedes cómo funciona. Esto sí no. Bueno, el receptor neonatal también lo vimos en la fase pasada, ¿se acuerdan? Esta atracción constante es el que le permite el transporte placentario y protección de la IgG del catabolismo. Pero esto también lo vimos, el receptor poli-G es el transporte de IgA a través del epitelio mucoso. Bueno, eso simplemente es para que se den cuenta de esto. Ahora, para que esto se exprese, los anticuerpos de alta afinidad o de baja afinidad, va a depender también de qué fracción constante se estimule. ¿Sí? Y acá ustedes me van a ayudar. ¿Cómo funcionaba el sistema de complemento? Dependía de la vía clásica. ¿Por cuántas vías había? ¿Cuáles eran? Lecitina. ¿Y la otra? Ahí está. La ventana. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cada uno dependía de qué se unía al otro? ¿Sí? Por ejemplo, en la vía interna había un C3 que se tenía que compartir por la C3 compartasa, se terminaba uniendo y generaba esta fracción. ¿Sí? La diferencia con la vía clásica, ¿cuál era? Primero acá. Exacto. El estímulo de un anticuerpo, el estímulo de la vía alternativa que solo era con microbios. Y la vía de las lepinas era mucho más distinta que aparezca, pero se caracterizaba por esto, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan cuál era la función de estos? Transformar. Sí. Para que se active esta vía del complemento tenía que haber un precursor previo en esa activación de las 3 convertasas, ¿recuerdan? Esos eran los factores. ¿Sí? Si no habían factores o el paciente tenía deficiencia de factores, no se activaba la convertasa. ¿Recuerdan que incluso les mencionaba de que hay microorganismos como la listeria, monocytógenes o el microbacteria tuberculosis que con el paso del tiempo y la evolución han generado un tipo de sensibilidad para evadir estos tipos de factores? Al momento de evadirlos ya no se activa el complemento. O mejor dicho, la respuesta inmune del complemento no es tan brusca como debería serlo y por eso evade el tratamiento. Si hay algo que tienen que recordar de esto, está. Recuerden que cuando se activa la vía clásica del complemento, que de hecho es la primera vía que se va a activar, ¿sí? Porque es la exposición al anticuerpo. Una vez que se activa, el siguiente patrón de inflamación va a ser netamente por centraxinas, ¿sí? Es decir, por proteína C reactiva. De hecho, esa es la razón por la cual nosotros lo pedimos en todo paciente que estamos viendo que tiene un proceso inflamatorio, ¿sí? Ahora, no es la única. Lo voy a anotar por acá, pero lo damos en esta misma.
hospitales tenemos un gran problema. Cuando nosotros pensamos que el paciente está en un proceso séptico, obviamente está en un proceso inflamatorio, porque el proceso séptico, el precursor es el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Le pedimos ciertas proteínas en sangre para ver el patrón inflamatorio. Una de ellas es la PCR. Acá ya sabemos de dónde viene, de la familia de los cateroxinas. Pero hay otra que le solemos pedir, que es la procalcitonina. Las dos son patrones inflamatorios, ¿sí? La PCR puede tener variaciones, es decir, si hoy día el paciente está con sepsis, pero le doy un tratamiento adecuado con un antibiótico y empieza a bajar, porque obviamente contrarresta la infección, esa PCR al día siguiente, digamos, si estaba en 10, al día siguiente puede estar en 3, ¿ok? El cambio es brusco. La procalcitonina sube, pero no sube tan brusco, ¿sí? Ahora, ¿por qué la prefieren en el ámbito clínico? Porque también es un predictor de mortalidad. Si la procalcitonina está muy alta, te indica de que tiene mucho más riesgo de mortalidad, ¿sí? De hecho, en un paciente séptico severo se eleva a valores de 4, 5, 6 y obviamente ahí el médico se asusta, ¿sí? Pero desde un punto de vista administrativo, yo diría que gastar procalcitonina no tiene mucho sentido, porque igual si se eleva, tú no vas a ver un resultado al día siguiente milagroso. Es decir, si yo hoy día empiezo antibiótico a ese paciente, esa procalcitonina al día siguiente no va a bajar tan brusco como una PCR, ¿sí? Pero igual los médicos la piden de forma diaria, es decir, hoy día quiero un control de proca, al día siguiente quiero otro control de proca, al tercer día quiero otro control de proca. Pero si no baja tan brusco, entonces realmente no tiene ningún sentido pedirlo, realmente es una pérdida administrativa. Yo la pediría el tercero o cuarto día, en tu caso. Pero eso no está en una guía, así que igual van a seguir viendo ustedes eso. Proca todos los días. Y aunque no crean, eso es malo para un hospital o una clínica. Porque una PCR al hospital le cuesta 30 centavos por muestra, ¿sí? Más o menos. O sea que si lo cobra un paciente será un sol, 250, ¿ok? En cambio una proca te cuesta 10, 15 soles la prueba. Entonces por eso obviamente al hospital no le conviene. Ahora, al hospital no le conviene, pero en una clínica, ahí sí te van a poner un paralelo. Cuando ustedes sean médicos en clínica, sí les van a decir por qué. Porque obviamente, ¿conocen esto? ¿Cuál es la diferencia entre eso? La IPRES es, por ejemplo, el Hospital Guineche, el Hospital María Delgado, el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín, el Hospital de Naguara, la Clínica Sana, la Clínica en el X, ¿sí? La Clínica de Quito. Y la EPS es el seguro Pacífico, seguro RIMAC, seguro, no sé, ¿qué más hay? Pacífico, RIMAC, la Positiva, X, ¿sí? Mafre. Entonces, la IPRES, a lo mejor dicho, a ver, se los voy a explicar de esta manera. ¿Ustedes saben por qué las clínicas tienen sobrecostos? ¿Por la misma clínica o por otra cosa? Es por esto. Digamos, la IPRES hace un tratamiento ya de un paciente, pero el paciente es asegurado o el paciente se maneja por una EPS, tiene la positiva, tiene algo, ¿sí? El seguro de salud también es una EPS, ¿sí? Entonces, cada vez el SIS también es una EPS, ¿okay? Cada vez que se mueve un paciente que le hacen algún tipo de diagnóstico, tratamiento, examen de laboratorio y X, sale dinero de la EPS para pagar a la IPRES, ¿sí? En sí de salud andan en quiebra porque obviamente todo lo que se gasta en un paciente a veces no se reporta a la EPS. Por lo menos en salud todo está digitalizado, pero en el SIS no, ¿sí? O sea, ustedes todavía ven que las tres clínicas son a mano, ¿cierto? Entonces cada vez que yo envío algo, el SIS igual me lo va a cobrar, a pesar de que ya no lo puse en historia clínica. ¿Sí me dejo entender? Entonces ese paciente pudo haber gastado, no sé, 2 clorpenaminas, pero tú solo reportaste una atención en la historia clínica, ¿sí? Ya perdiste uno. Igual te la va a cobrar. Entonces eso quiere decir que este paciente, si normalmente gastó 2 soles, cuando te pague el SIS por la atención de ese paciente te va a pagar 1 sol, ¿sí? Ahora, se entiende con 1 sol, ¿no? Ahora imagínense cantidades mucho más grandes. Por eso siempre está en pérdida, ¿ya? Pero una EPS privada, la Positiva, ese tipo de cosas no van a perder plata, ¿sí? Entonces, como también tienen ese problema de que los médicos no saben manejar diagnósticos, porque cada vez que tú diagnosticas tienes que colocar el CIE-10 y justificar que este diagnóstico tiene relación con tu tratamiento. Por darles un ejemplo, ¿no? Yo pongo gastritis, te da mi código CIE-11, ¿no caso?
Y acá te meto, no sé, clorfenamina. ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Sí? Lo primero que va a pasar es que la EPS te va a observar. Te va a decir, no, no procede. ¿Sí? Entonces no lo puedes gastar. Te va a decir que, mejor dicho, que reconsideres tu diagnóstico o vuelvas a tu receta. Y lo segundo, si en caso te equivocaste y pasó, luego se lo cobran a la IPRES. ¿Sí? Es decir, a la clínica. O la clínica no va a pagar, así que te la terminan cobrando al médico. Te lo descuentan. ¿Sí? Por eso es que hacen sobrecostos, para no perder nunca. ¿Sí? Entonces, cualquiera que piense que, me voy a trabajar en una clínica. El médico gana 3.000 soles, la clínica por esa atención se gana 15.000. ¿Sí? Pero prefiero trabajar en el privado. Bueno, ese era un pequeño comentario. Seguimos con esto. Pues voy a salir. Bueno, la vía clásica, como te mencionaba, la que estimula las tetraxinas y toda esa cascada. Ya, la vía de las leptinas no requiere anticuerpos, solo requiere la función de la leptina, ¿cierto? O de la que esté de turno, ¿no? Puede ser una picolina, X. ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan cómo se estimulaban las C5? También requerían otro factor, no era el D. Bueno, todo era en cadena, ¿ya? No olviden que estaban las C3, se estimula la C5, para que se estimule de C5 a C5, perdón, C5 a C5B, se requiere la C5-3 convertasa, y luego todo venía secuencial, ¿no? Venía C5, C6, C7, C8, y finalmente el C9 era un complejo policéntrico, ¿de acuerdo? Y eso era lo que llevaba a la distribución. Y formaba un polo. Por eso se llama complejo policéntrico. ¿Ok? Quería terminar eso rápido porque necesito que vayamos a esto. Bueno, ¿alguna duda de lo anterior antes de empezar esto? No creo, ¿no? Porque ya lo hemos visto también la parte pasada. Ya. Esto sí nos va a tomar un poquito más de tiempo, chicos. Vamos a ver un poco de inmunología de trasplantes, ¿sí? Que es el capítulo 17 y el capítulo 18 que tiene que ver con la sensibilidad. ¿Ok? Bueno, sensibilización, mejor dicho. En el aula virtual, ya que voy a entrar a esto, les he dejado que para su examen, o mejor dicho, su quiz de tercera fase y último, tienen que ver una película. ¿Sí? ¿Lo han visto? No está en Netflix, nada. Está en TikTok. Voy a tratar de buscarla, ¿ya? Y les paso el YouTube. ¿Ok? Si no, veremos fragmentos. Está. ¿Sí? ¿Pero alguien la ha visto? ¿De todos los que están acá? Yo ¿El creo que resumen? ¿Qué has entendido por el resumen, Alex? Se supone que era una niña que, o sea, ella era como que, bueno, su hermana es la que sufría de varios extranjeros, no recuerdo qué enfermedad, y a ella la tuvieron solo para poder salvar a su hermano, como niña de repuesto para poder hacer ciertos órganos de su hermano, y que ella estaba demandando a sus padres porque no le gustaba ese tipo de cosas, y sus padres se enojaban bastante con ella, pero ella tenía como un de que no estaba bien que esa decisión de sus padres, que ella merecía vivir igual como cualquier otro niño. Sí, pero al final resulta que más que su propia decisión era porque su hermana ya no quería seguir viviendo porque ella estaba cansada de todos los tratamientos que le hacían. Entonces le pidió que haga eso para que, bueno, no culparla directamente a ella, algo así. Y eso sí, Ya. Todo lo que han dicho es cierto. Es que está Ya. inspirado en el caso real. Ahora, yo les pregunto, es el caso de mi tía. si ustedes supieran de qué van a morir, ¿qué prefieren hacer? ¿Morir rápido o morir lento? Rápido. ¿Morir rápido? ¿Sí? ¿Alguna vez han tenido un familiar enfermo? Sí. Pero Sí. enfermo al punto que esté muy mal. No, ya no. ¿Sí? ¿Y se acuerdan de su dolor? ¿O de lo que se quejaba? ¿Sí?
¿Y alguna vez ese familiar les ha dicho que no quería seguir viviendo? ¿O que se va a morir? Bueno, ¿qué? Claro, depende del paciente, ¿no? Pero generalmente los pacientes oncológicos, los pacientes hematológicos, que ya ves no tienen un tratamiento seguro, te dicen que prefieren morir antes que seguir sometiéndose a los procedimientos. ¿Sí? Ahora, la intención de ese video es relacionar el inmuno, pero también de alguna forma explicarles que la medicina es bonita mientras nosotros seamos los médicos, pero cuando tú eres el paciente no es tan bonito. ¿Sí? Porque imagínense que lo estén clavando todos los días en un hospital. Imagínense que tengan que lidiar con el carácter feo de la enfermera chinchosa que viene todos los días a evitar que por qué le ponen en la camilla así, que por qué no sé qué, que su medicación, señor, parecer, llega al baño, no sé qué, ya se bañó, no sé cuánto, ¿sí? Ahora, imagínense en el mismo sentido, pero ahora con los médicos. Capaz va un médico bonito, ¿no? O médica bonita todos los días. Y te dice, señor, ¿cómo amanecía? ¿Cómo está usted? Corazón. ¿Qué tiene? Ahora vamos a examinarlo. Y va otro que te dice, a ver, pasa visita, ¿qué tiene? Ya pasa siguiente. ¿Sí? Entonces, no es tan bonito. Y lo malo es que no todos somos iguales. Bueno, no es lo malo, sino que no es lo bueno de la vida, solo que no todos somos iguales. ¿Sí? Entonces, hasta ese tipo de cosas deprime a un paciente. Imagínense que viene el médico bonito que te atiende, ese día el paciente va a estar feliz. Pero el día siguiente viene el médico que nadie quiere, ese día el paciente ni siquiera va a estar querido echado en su camino. ¿Sí? ¿Ok? Ya. Ahí, ¿qué quiero que vean? Ya. Lo primero es que tenemos que definir los tipos de trasplante. ¿Sí? Siempre recuerden esto. Existen 4. Bueno, en realidad existen estos 3 importantes, pero acá en esta imagen le he puesto uno más. Sí, el autotrasplante. Es muy poco común. Y de hecho está mal. No vaya. Está mal escrito. Primero, ¿qué sería un autotrasplante? A ver, pónganse ahí una sola situación donde hay un autotrasplante. Doctor, no sé si sea, pero he visto que últimamente en Corea y en Estados Unidos extraen la sangre de la paciente, lo separan y el suero se lo inyectan en la cara y después de unos días como que la piel se vuelve más tersa o más clara, algo así. ¿Eso contaría como autotrasplante? No, con la palabra trasplante. ¿Sí? Autólogo sí. ¿Ya? O sea, es un tratamiento autólogo porque se tienen células del paciente o plasma del paciente o células del paciente para ser utilizada en el mismo paciente. Pero no lleva la palabra trasplante, porque trasplante es un órgano. ¿Bien? Dime, Valesca, y luego. ¿Qué es la pienso? Es un autotrasplante. En casos de cáncer se podría, en casos muy graves de cáncer se puede sacar el órgano regularmente. Ya, o sea, te refieres que si digamos tiene un cáncer, no sé, de hígado, le retiran el hígado, le extraen el cáncer y lo vuelven a trasplantar, algo así. No sé si el hígado, pero he visto que es muy complicado, no sé si Ya, sí existe una terapéutica y la vamos a ver acá, pero sí existe una posibilidad de eso. No es muy frecuente, es muy cara también, pero sí existe. ¿Trasplante de piel? Ya, ese es uno. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ese es un autotrasplante que ha mencionado Flor. Ahora, también mi trabajo no es enseñarles salud pública, pero también les voy a decir algo, ¿ya? ¿Conocen cuál es la diferencia entre el centro de salud 1 y luego viene el hospital tipo 2, hospital tipo 3 y instituto tipo 4? Ya. Mira, tiene un nombre, ¿ya? El INEN, el hecho que se llama Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, o el INEN, el hecho que se llama Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, es porque tiene la denominación de instituto, ¿sí? Traducido dentro de la norma del Estado peruano, son un hospital de nivel tipo 4, ¿sí? ¿Por qué le llaman de nivel tipo 4? Porque se centra en algo, ¿sí? En algo específico. En este caso, atención de enfermedades oncohematológicas, ¿sí? Y está diseñado para que haya especialistas solo para eso, oncohematólogos, ¿sí? Un oncólogo pediatra, un cirujano pediatra, ¿sí? Su especialidad es pulso, ¿acaso? El hospital, su máximo nivel, mejor dicho, del nivel de establecimiento 1 es el 1-4. Es todo lo que diga centro de salud. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes se van a un puesto de salud, puede ser 1-1, puede ser 1-2, hasta ahí. ¿Sí? El 1-1 necesita no necesariamente
un médico a tiempo completo. Y el 1-2 sí tiene que tener médico. El 1-3 ya es un centro de salud. Y el 1-4 es un centro de salud que hace por lo menos internamiento 12 horas. ¿Ok? Por ejemplo, ahí tiene Hunter, tiene Mariano Megar, si no me equivoco, Alto Misti, ¿sí? No me acuerdo. Después, el Hospital 2 es un hospital que ya tiene especialidades, por lo menos más de 3 o 4 especialidades. ¿Sí? Y el Hospital 3, ahí viene lo que en medio del asunto, es aquel hospital que tiene la capacidad, que tiene especialidades y más, y sobre todo que hace trasplante. ¿Ok? Ahí les pregunto, el Hospital Goyeneche hace trasplante. ¿Alguna vez han visto que hace trasplante de riñón, trasplante de hepar, algo de eso? ¿El hospital no ha llegado han visto que hace trasplante? Sí. El hospital, ya bueno. No. El CASE, que son los de salud, No. sí hace trasplante, No sé. ¿no? Trasplante renal, trasplante corneal. Bien. Ya por ahí no podemos tener que abrir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la Universidad y el Hospital Goyeneche son llamados Hospital tipo 3 y yo no veo ningún solo trasplante? Ni idea. Porque la piel es un órgano, como dice Flor, y tiene unidad de quemados. Entonces, basta que hagan simplemente ese procedimiento de que, digamos, es un paciente gran quemado y le saquen un poco de piel del muslo para ponérselo en la zona de la quemadura, ya califica para ser hospital tipo 3. ¿Sí? A mi parecer, un vacío legal, ¿no? Porque ni el Hospital Honorio Delgado ni el Hospital Goyeneche, a mi parecer, merecen ser llamados hospital tipo 3. ¿Sí? Pero hace el vacío legal, o sea, la piel es un órgano y cumple como trasplante. Por eso tienen esa denominación. ¿Ok? Ahora, pero volviendo a lo que somos. El autotrasplante sería ese ejemplo que hemos mencionado con Flor. El trasplante singénico. Gemelo siguiente. ¿Sí? El trasplante singénico es el gemelo siguiente. son iguales. Si se dan cuenta, este es el hermano de este. ¿Sí? Comparten alta capacidad de tener HLAs compatibles. El trasplante halogénico. De cualquier otro. Exacto, de una persona extraña a otra. ¿Sí? Este puede ser un donante fallecido, cadavérico, o sea, falleció en un accidente de tránsito, puso en su DNI donante de órganos, terminó donando un riñón, Así va a una terminar. córnea, ¿sí? Un parte de hígado, ¿acaso? A un paciente vivo, halogénico, ¿sí? Y xenogénico, Un chancho. ¿Qué le estaría dando un Puede chancho? ser porcina o de bovino o la que es metal. mientras venga de un animal, se califica para Pero ser ella no le xenogénico, sale. ¿sí? Sí, es la válvula esa que es una cosita. No es un trasplante, sería un implante. Porque no tiene. Te refieres a que no tiene material biológico, ¿cierto? Que puede ser un material como titanio, plata, oro, ¿sí? Es simplemente le han puesto un implante, ¿ok? En cambio el otro tiene un trasplante de válvula biológica, ¿ok? ¿Sí? Ya. Y esto, Alison, ¿no? Porque ten en cuenta que el trasplante es órgano. Es una porción de órgano, ¿no? Ahora, dentro de los xenogénicos, esa era un boom hace por lo menos 20 años. ¿Acaso? Por darles un ejemplo. En aquellas épocas se pensaba de que, por ejemplo, en un paciente gran quemado le ponías piel de pescado y regeneraba la piel. Sí, ya eso era xenogénico. El primer trasplante de corazón xenogénico también fue algo parecido. Fue un corazón que lo cultivaron en un chanchito. ¿Sí? Luego obviamente al chanchito lo sacrificaron, le sacaron el corazón humanizado en teoría y se lo trasplantaron al paciente. Murió a las pocas horas, pero fue el primer intento. ¿Sí? La primera transfusión de sangre, la sangre es un tejido, ¿verdad? Se califica como órgano, ¿cierto? La primera transfusión de sangre fue de un, ¿cómo llamarlo? Una oveja, ¿sí? Un carnero, a un humano. Se murió a las pocas horas. Pero también califica. ¿Ok? No se olviden de eso porque es importante. Ahora, cuando el trasplante, la mayor parte de estos son los que van a ver, la posibilidad que nosotros tengamos un gemelo idéntico baja, ¿no? Muy pocas personas tienen un gemelo idéntico. Entonces, si nosotros estuviéramos enfermos, es muy probable que nuestro trasplante va a ser algo antígeno, o sea, halogénico.
de una persona donadora hacia nosotros. ¿Sí? Ahora, como se dice ahí, ¿no? La mayoría de los antígenos que estimulan las respuestas inmunitarias adaptativas frente a los injertos son proteínas codificadas por genes polimórficos que difieren entre los individuos. ¿Qué significa CMH? Complejo mayor de este. Ahí viene el problema de por qué hay la mayor parte de rechazos alogénicos. Para que yo tenga el color de ojos marrón versus, no sé, ¿quién aparece? Anna Taylor-Joy, que tiene los ojos menos azules. ¿Por qué ella tiene los ojos azules? ¿Y por qué tiene menos? Porque tiene un gen que codifica los ojos azules. No, tiene menos Nosotros hemoglobina. somos policistrónicos, somos polimórficos. Es decir, tenemos varios genes que codifican para una sola función. ¿Sí? Por ejemplo, ella tiene los ojos azules porque probablemente tiene varios genes que se unen y codifican por esos ojos azules. ¿Sí? ¿Acaso? Pero ahí estamos trasladándonos a lo que mencionó Mendel, ¿verdad? Es el padre de la herencia, ¿cierto? Ya, donde había los tipos de segregación, ¿se acuerdan? Las leyes de Mendel. Lo cual implica de que uno, somos policistrónicos, polimórficos, tenemos varios genes que codifican para algo. Y ahí viene también el detalle por lo cual es tan difícil que no nos comportemos como las plantas. Mendel calificó todo eso en base a plantas, ¿se acuerdan? Solo veía plantas que se unían una tras la otra y un blanca, una rojo, salía rosa. ¿Sí? Y nosotros no solo somos eso, porque Mendel habló de estas palabras, ¿cierto? Dominancia. Y recesivo. ¿Cierto? Cosas que también aplican para nosotros. Ya. Pues guárdenlas porque las vamos a agarrar. Por ejemplo, ahora interpretemos ese gráfico. Si las moléculas responsables de las reacciones fuertes y rápidas de los rechazos se denominan complejos mayores de compartimiento. Miren, la cepa A es un ratoncito de color verde. ¿Ya? Y la cepa B es un ratoncito de color morado, perdón, naranja. ¿Sí? Le están haciendo un trasplante halogénico, ¿cierto? Ajá. De la cepa A a la cepa B. ¿Lo aceptó? No. No, hubo rechazo. ¿Sí? Eso es el rechazo de primera serie. ¿Ok? Cuando se rechaza un injerto, recuerden que hay esto también. Acá le dice rechazo de injerto día 3, día 7, ¿ya? Pero nosotros en medicina le llamamos enfermedad de injerto contra el huésped agudo. Enfermedad de injerto contra el huésped crítico. ¿Sí? Al inicio parece que lo aceptó, ¿sí? Pero después lo terminó rechazando. ¿Ok? Ahora, esto no va a ser netamente dependiente solo del complejo de compatibilidad, va a depender de los linfocitos B o T. ¿Sí? Por eso también en la fase pasada, sus doctoras les plantearon hacer las pruebas de CDCC, ¿sí? Búsqueda del complemento y búsqueda de citometría de flujo. ¿Sí? ¿Ok? Porque una tenía que ver con la búsqueda de anticuerpos preformados y la otra netamente por la reacción del linfocito T o B. Ahora sigamos viendo del otro lado. Dice la cepa A, la cepa B. La cepa A le pasa a la B. Pero recuerden que este cepa B ya no es el primero, sino es un individuo que rechazó el primer trasplante. ¿Sí? Entonces, ese individuo que rechazó el primer trasplante, ¿lo volverá a aceptar? No. No, lo vuelve a rechazar. ¿Cierto? Eso se llama rechazo de segunda serie. ¿Por qué lo rechazó? Ya tenía anticuerpos. Porque tiene inmunidad de memoria. ¿Sí? ¿Ok? Y el último, la cepa A con la cepa B, pero a esta cepa B le están haciendo algo. ¿Qué dice ahí? A la cepa B se le han inyectado linfocitos de otro animal de la cepa B que rechazó un injerto de la cepa A. ¿Sí? ¿Lo vuelve a rechazar? Sí. Ya. ¿Qué estaban intentando hacer en el tercer caso? Si yo supongo que el problema es que esta enfermedad injerta contra el huésped la está haciendo porque se están expresando los linfocitos B o T del ratoncito, y esta es la causa del rechazo, pues le voy a colocar linfocitos B y T de otro ratoncito para que este animalito esté sensibilizado. ¿Sí? Exacto, para que evite rechazar, ¿cierto? Esa fue la intención.
Pero recuerda que esos linfocitos B y T se formaron como respuesta a una inmunidad de memoria de este, ¿cierto? Así que así se los coloques, igual te va a rechazar, ¿sí? Demostrando que el que produce la mayor parte de enfermedad inserto contra el huésped es el linfocito B o el linfocito T, ¿sí? ¿Ok? A pesar de que pueda haber incluso HLAs compatibles, ¿cierto? Porque eso ya es función netamente no de genética, sino de inmunidad, ¿sí? Ahora. Por eso le dan inmunosupresores. Exacto. Ya de ahí viene lo que estás mencionando, Alison. Luego los experimentos con las ratitas y todo eso vino en base al uso de inmunosupresión. Ya lo vamos a ver al final de la diapositiva. Bueno, polimórfico, ya lo hemos visto, se refiere a la propiedad de que estos antígenos del injerto difieren entre los individuos de una especie, aparte de los gemelos idénticos, o entre diferentes cepas endogámicas de animales. ¿Sí? La expresión codominante significa que cada individuo hereda genes que codifican estas moléculas de los dos progenitores. ¿Sí? La película que les he mencionado, de hecho, también habla de eso. Los padres, cuando les dicen que su hija tiene leucemia, dicen: yo me ofrezco como nada de médico. Ninguno era compatible, claro, porque cuando nace el hijito hay un cross-match de los genes del padre y de la mamá. ¿Sí? Y él decía: pero es imposible, ¿cómo puede ser posible que yo siendo el padre no sea un probable donador? ¿Sí? Por eso, porque tiene genes de ambos lados, codominancia. ¿Claro? Y que se expresan los dos alelos procedentes de dos progenitores. Ahora, ya. Eso es lo que vamos a interpretar acá. La cepa A, si le dona una cepa A, perfecto, idéntico. ¿Sí? De la cepa B a la cepa A, nada, lo mismo en la diapositiva pasada. ¿Sí? Un hijo de la cepa A y de la cepa B, ¿sí?, que reciba de la cepa B, ¿puede haber compatibilidad? El híbrido F1 no rechaza el injerto de la cepa parental endogámica. En este caso no, porque tenía genes compatibles con el padre. ¿Sí? ¿Un hijo le puede donar al papá? No. Lo rechazó. ¿Sí? Porque el hijo es la mezcla. ¿Sí? Entonces este tiene genes codominantes para los del papá y de la mamá. Cuando le quiere donar al papá, no puede. ¿Sí? Ahora, si bien eso lo explican en un dibujito con ratitas, en la vida humana no siempre es así, porque sí hemos visto alguna vez de que puede ser que un padre le done al hijo o que un hijo le done al padre, ¿sí? Porque son mucho más cosas que simplemente un experimento in vitro, o laboratorial. Pero por un tema de estadística, pues es muy poco probable que un hijo le done al padre, ¿sí? Estadísticamente, muy poco probable, porque tiene más genes codominantes, el padre y el madre, ¿sí? Pero no imposible, ¿eh? No imposible. ¿Qué tenemos que ver, no? Ah, ya. El reconocimiento de antígeno puede ser directo o indirecto. ¿Sí? La respuesta de los linfocitos T a las moléculas del complejo más mayores y compatibilidad halógenas presentadas de forma directa son muy fuertes, porque hay una elevada frecuencia de linfocitos T que pueden reconocer directamente toda la proteína del complejo mayores y compatibilidad. ¿Sí? Traducido, se da cuenta el complejo mayores y compatibilidad reconocido por el linfocito T, y si es que lo reconoce y lo lleva a la muerte, genial. ¿Sí? Pero en la representación indirecta no necesariamente necesita todo el complejo mayores y compatibilidad, solo necesita un receptor. ¿Ven? Luego ese receptor se lo endosita y lo reconoce de forma indirecta. ¿Sí? Por eso le llaman indirecto, porque no necesita todo el complejo, solo necesita una fracción. Ese es el receptor. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el reconocimiento directo puede mostrar no solo los péptidos extraños de las células del donante, sino también los péptidos propios, y estos complejos péptido propio y complejo mayor de descompatibilidad extraño pueden activar los linfocitos T. Puesto que estos complejos no se expresan normalmente en el timo ni en los tejidos periféricos, no han participado en la selección negativa de los linfocitos T. Eso sí es importante. ¿Ok? Toda esta parte de la compatibilidad va a depender mucho de la respuesta tumoral timo dependiente o independiente, como hemos visto. ¿Sí? Pero en su mayoría no depende de esto, porque en el timo no hay selección negativa de los linfocitos T. ¿Sí? No hay esa retroalimentación como hemos visto en las otras fases. ¿Ok? Por el contrario, los linfocitos T específicos frente a péptidos
propios mostrados por moléculas propias del complejo de histocompatibilidad son eliminados por selección negativa en el timo y por mecanismos de tolerancia cultural. El reconocimiento indirecto, como les he mencionado, no solo es el complejo, sino puede ser un fragmento. ¿Sí? Funciona como un equipo. Ya, ¿para qué esto? Ya. ¿Recuerdan lo que hicieron con el tercer ratoncito? Que le colocaron linfocitos de otro. Ya, esa prueba la llamaron así, reacción de mezcla de linfocitos. ¿Sí? Esa prueba, la intención era probar la función de los linfocitos T y B de dos donantes, como se dice ahí, ¿no? La respuesta de los linfocitos T a los reactivos a las moléculas extrañas del complejo mediante su compatibilidad puede analizarse en laboratorio mediante la prueba MLR, o reacción de mezcla de linfocitos, en la que se mezclan linfocitos procedentes de dos individuos con una composición genética distinta en un cultivo celular. Los linfocitos T de uno de los individuos se activarán por el reconocimiento de las moléculas halógenas del complejo mayor de su compatibilidad situadas en las células del otro. La prueba MLR se usaba en el pasado en la práctica clínica como una prueba predictiva de rechazo de injerto, antes de las que hemos visto en la fase 2. ¿Sí? Y como un modelo de laboratorio para estudiar los mecanismos de la reactividad. Pero en la actualidad tiene sobre todo un valor histórico. ¿Por qué ya no se sigue usando? Porque nos damos cuenta que hoy en día yo no necesito ver la competencia que hay entre los linfocitos de un donante y otro, ¿sí? Yo necesito ver muchas cosas más. Parte genética, si es que hay coincidencia, actividad de esos linfocitos T o B, para eso la prueba de la citometría, y presencia o no de anticuerpos preformados con la prueba de complemento CDB. ¿Sí? ¿Notas? Pero lo del complemento ya no se usa. O sea, no es tan específico como la psicología. Claro, ya no es tan específico, pero aún así la siguen utilizando porque la intención es seguir viendo si hay anticuerpos preformados. No te sirve de nada trasplantar si el problema no va a ser el trasplante, sino el paciente. Pero igual los resultados que van a sacar eran específicos porque las crisis celular fueron Ahí también te lo doy. O sea, el detalle de esa prueba es que tiene mucha posibilidad de que haya ese tipo de cosas afuera, ¿no? Que las reacciones no sean necesariamente exclusivas por el trasplante. ¿Sí? Bueno, ahora acá vamos a ver un poco de rechazo hiperagudo y rechazo superagudo. ¿Sí? ¿Ven ese vasito sanguíneo? Ya. Ese vasito sanguíneo obviamente va a contener los anticuerpos específicos, ¿sí? Que va a pasar en el momento del trasplante. ¿Sí? Un anticuerpo específico frente a un aloantígeno circular y un aloantígeno. En este caso puede ser antígeno de un grupo sanguíneo. Basta que haya un reconocimiento. ¿Sí? Esto no sé qué tratar de exponérmelo, pero pienso que es la IgM, porque tiene 5 bracitos. ¿Notas? Activa el complemento y daña endotelial. No es la IgM, es las lectinas. ¿Sí? Porque va a activar el complemento. ¿Notas? Veamos lo que dice. El rechazo hiperagudo se caracteriza por una oclusión trombótica. Esa es la causa del rechazo. ¿Sí? El rechazo hiperagudo no es tanto por el hecho de que se activan los linfocitos T y B. O sea, sí, pero recuerden que lo que va a generar rechazo es que ese órgano no va a poder subsistir, se va a morir. ¿Cómo se va a morir si no le llega circulación sanguínea? ¿Sí? Genera oclusión trombótica de los vasos del injerto, que comienza a los pocos minutos u horas desde que se anastomozan los vasos. Del receptor a los del injerto, y está mediado por anticuerpos preexistentes en la circulación del receptor que se unen a los antígenos endoteliales del donante. ¿Acá? ¿Sí? ¿Entendió? Ese paciente tenía anticuerpos anteriores que no fueron detectados. Y el rechazo hiperagudo surge por ahí, por los anticuerpos preformados. Cuando identifican los antígenos o aloantígenos y otro trasplante de otra persona donadora, van a empezar a unirse uno al otro, formando complejo antígeno-anticuerpo, inflamando los vasos sanguíneos como respuesta a la activación del complemento, evitando el paso de sangre hacia el órgano trasplantado y por lo tanto lo rechazan. ¿Sí? Pero es hiperagudo, sí que se dan los primeros horas. Mientras que el rechazo agudo es un proceso de lesión del parénquima del injerto y de los vasos sanguíneos mediado por, eso sí lo linfocitos T o por eso hacemos la prueba de la citometría. ¿Sí? Acá ya no hay anticuerpos preformados. Acá los linfocitos T y B del donante se acaban de activar porque han reconocido algo como extraño.
¿sí? Y han empezado a dañar el parénquima del órgano y los vasos sanguíneos, ¿sí? Causando endotelitis. ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, acá desde el punto de vista anatomopatológico lo van a ver así, ¿no? Van a ver como el vaso sanguíneo está totalmente ya engrosado en la pared, ¿sí? Y llena de linfocitos, ¿no? Porque todos estos puntos son linfocitos, ¿cierto? También existe otra más, que es el rechazo crónico. Y aunque no crean, esto es más común que las otras dos, ¿sí? A veces, como mencionaba Alison, yo hago el trasplante, le doy inmunosupresión y parece que el trasplante está funcionando, ¿cierto? No lo rechazó en las primeras horas. Pero pasa por lo menos unos 15 días y el paciente nuevamente, otra vez, supone que es un trasplante renal, empieza a subir otra vez la creatinina, a subirse la urea, lo acaba de rechazar el renal, ¿sí? Está en rechazo crónico. Y es más o menos parecido a esto. ¿Ven el vaso sanguíneo? Normal, su endotelio. ¿Ven cómo está acá? Totalmente engrosado. Eso es un rechazo crónico. Es una lesión dominante en los injertos vascularizados de la presión arterial como resultado de la proliferación de células musculares lisas de la íntima, ¿sí saben la íntima, ¿no? La pared de la arteria, y los injertos fracasan finalmente, sobre todo debido a una lesión isquémica resultante. ¿Ok? En el trasplante humano, ustedes lo hemos visto, la principal estrategia para reducir cualquiera de esos rechazos agudo, hiperagudo, crónico, o la inmunogenicidad del injerto es minimizarlo mediante pruebas que identifiquen aloantígenos entre el donante y el receptor. Para eso son las pruebas de laboratorio, las que hemos mencionado, ¿sí? Para evitar el rechazo hiperagudo, acá viene lo que hemos visto, se seleccionan los antígenos del grupo sanguíneo ABO del donante para que sean compatibles con los del receptor, ¿sí? Por eso buscamos que el donante sea ABO compatible. ¿Notas? En los pacientes que no necesitan injertos también se estudia la presencia de anticuerpos preformados contra moléculas de complejo medio compatibilidad para evitar rechazo hiperagudo. Ya. Esto tiene que ver con lo que mencionaba, ¿cierto? Si el paciente no va a rechazar el órgano, también va a depender de cómo lo inmunosuprimamos, ¿sí? Para que no se activen esa función inmunomoral. Y existen diversas formas. Una son los corticoides, ¿sí? Otras son los inmunomoduladores, otras son la ciclosporina y ese tipo de cosas, ¿sí? Tacrolimus y levirolimus. Y básicamente, ¿por qué funcionan estos? Porque regulan las funciones inhibidoras, ¿se acuerdan? CTLA4 y PD1, ¿sí? Por ejemplo, los inhibidores de las vías de transmisión de las señales del linfocito T, tenemos los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina y el tacrolimus, que inhiben la transcripción de algunos genes en los linfocitos T, sobre todo los que codifican citocinas como la interleucina 2, que evita la función inflamatoria, ¿sí? Fármaco inmunodepresor, rapamicina, hoy en día llamado más sirolimus, inhibe la proliferación del linfocito T mediada por el factor de crecimiento. Si no hay factor de crecimiento, no va a crecer la íntima de la arteria, ¿sí? Bloqueo de coestimuladores, B7, CD28, ¿se acuerdan? Los fármacos que bloquean las vías coestimuladoras del linfocito T reducen el rechazo agudo del injerto. Y al final tenemos tres formas de evitar todos estos tipos de reacciones inmunes. Una, bloqueando la coestimulación. Dos, generando quimerismo hematopoyético. Si yo genero moléculas parecidas a estas, o las inhibo o las suprimo, o las estimulo, en este caso las inhibo. Y la transferencia e inducción de linfocitos T reguladores, que eso tiene que ver con el premio Nobel de este año, ¿recuerdan? Si yo evito que, mejor dicho, si estimulo de que el linfocito T regulador cumpla su función, el celular no ataca al humor, menos riesgo de rechazo. Miren, este es un cuadro que lo encontré y me pareció interesante ponerlo. Habla del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. ¿Ya? ¿Alguien quiere ser hematólogo acá? ¿O oncólogo? ¿Sabían que existe ese trasplante? No. En médula ósea, literal, sacas una biopsia de un pedazo de médula, se lo colocas a un paciente que lo requiera y él empieza a sintetizar nuevas células, ¿sí? Acá lo que estás trasplantando son los productos de la médula. ¿Sí se acuerdan que durante toda la fase hemos visto que el glóbulo rojo tiene una célula madre troncal que hace que se diferencie y produzca glóbulos rojos, una
megacariocito, parte de las plaquetas, linfocitos, perdón, leucocitos, y cada uno se diferencia en cada tipo de leucocito, ¿sí? Linfocito, monocito, X. Yo puedo trasplantar solo las células madres troncales, ¿sí? Las células madres hematopoyéticas, es decir, yo a un paciente común y corriente, que sería yo el paciente donador, me estimulan, ¿sí? ¿Con qué? Con estimuladores de células, filgastrin, por ejemplo, haciendo que mi médula ósea genere más células progenitores. Mi paciente tiene deficiencia de esas células, porque no las produce. Entonces, me las van a sacar a mí y se las van a poner a él. ¿Sí? ¿Tocas? Esa es una forma, el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En algunos tipos de leucemias funciona, no en todos. ¿Tocas? Entonces, por ejemplo, ahí miren, para seleccionar el donador, todo lo que hemos visto, ¿sí? Edad, si tiene alguna enfermedad, si tiene un tratamiento previo, si tiene comorbilidades, si tiene actividad de alguna enfermedad, ¿tocas? Residual. A ver si ya recibió algún trasplante de sangre. Transfusión. Transfusión de sangre. Exacto, todo eso ahí entra. ¿Ya? 2. Los factores del trasplante, la fuente celular, la compatibilidad del donador, que también se hace una prueba de HLA, la dosis, porque esto va a ser como un fármaco, o sea, literal me van a sacar células, pero me van a sacar una cantidad específica, así que va a ser como colocar un fármaco, va a ser una dosis específica, cantidad de células por mililitro. ¿Sí? Régimen de acondicionamiento, depresión de linfocitos T. ¿Cuáles son los que se encargan de la mayor parte de la inmunogenicidad de trasplantes como hemos visto? Los linfocitos. Entonces tengo que trasplantar células madre progenitoras que no tengan ningún rasgo de linfocito T. Porque en el momento que pasen, van a generar la enfermedad de infarto del hueso. ¿Sí? Que no haya inmunosupresión y más. ¿Ok? Una vez que yo trasplanto las células progenitoras hematopoyéticas en una unidad de trasplante, ya. Acá viene el primer problema, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos acá en el equipo? Primero, porque es costoso. 2, porque necesitamos personal capacitado. No solo del laboratorio que se encargan los patólogos clínicos de ver que sean células adecuadas, sino también de los hematólogos, porque ellos son los que van a hacer el trasplante. ¿Ok? Y la razón principal, porque no tenemos ambientes puros. Si yo trasplanto y hago la mejor extracción de células progenitoras hematopoyéticas de su compañera para trasplantar células receptor, excelente. Pero recuerda que en el momento que hacer el trasplante puede infectarse simplemente por la contaminación del medio ambiente, ¿sí? Antígenos, toxinas y todo lo que pueda haber. No tenemos puertos puros. Eso implicaría que es un puerto puro, que este sea el lugar de trasplante y que tenga un filtro allá, un filtro acá, un filtro allá, un filtro acá, y todo el ambiente esté constantemente saliendo el aire negativo hacia afuera, ¿sí? Para que este ambiente sea totalmente puro, no haya ningún tipo de espora toxina. Más o menos en el año 2010 hacían trasplantes progenitores aquí en el equipo. ¿Saben qué pasaba? Trasplantaba y a los 2 días se infectaba con algo, se moría. ¿Sí? Por eso lo suspendieron, porque no había ambiente puro para hacer el trasplante. Pero una vez se trasplantan las células progenitoras hematopoyéticas, miren qué es lo que pasa. Son células troncales, así que van a empezar a diferenciarse, ¿sí? Con la finalidad de destruir a las células malas que tiene el paciente. ¿Cuáles son nuestros principales fagocitos? Estos. Así que se estimulan los leucocitos para que se estimule toda la cadena fagocitaria, neutrófilos, killer, monocitos, ¿sí? Por otra parte, se van a estimular todos nuestros linfocitos de inmunogenicidad, ¿sí? De las células troncales, linfocitos CD8, ¿sí? CD4. Y al fin y al cabo va a pasar esto, ¿no? Va a pasar los primeros días del trasplante que supera la enfermedad de infarto contra huésped agudo, hasta que pasan los últimos días cuando ya supera la enfermedad de infarto contra huésped crónico. Y si en caso no lo supera, pasa esto. Los primeros días lo trasplantas, enfermedad de infarto contra huésped agudo, baja, se activa, se pierde el dolor, ¿cierto? Bueno, las células. Y si en caso es crónico, pues va a avanzar, paso de los años y nuevamente se pierde. ¿Sí? Por eso, mira. La enfermedad de infarto contra el huésped se da sobre todo a nivel de hígado, a nivel gastrointestinal y todo tipo de reacción, donde pueda haber linfocitos. Y la crónica se va a todos los tejidos periféricos, piel, ojos, boca, intestinal, hígado, pulmón, músculo esquelético. Porque le da más tiempo para que se produzcan más linfocitos de rechazo. ¿Sí? Y esto obviamente sí es importante. Cuando hago yo el post-trasplante, recuerden que va a ser un paciente inmunosuprimido, o sea, mucho más susceptible a que se infecte por toda la cadena de los cerdos, ¿se acuerdan? Si se enterovirus, Epstein-Barr, herpes zóster, hongos y otros, ¿sí? Esto hay que evitarlo, por eso les mencionaba que tienen que tener un ambiente súper puro. Pero el paciente se puede haber contagiado antes. Si el paciente habría tenido Epstein-Barr antes, el niño no habría sido tan afectado.
Ajá, por eso lo hacemos acá. También estos mismos de acá los usamos aquí, en el paciente, para evitar que nos confundamos más adelante. Si es que lo adquirió y yo lo tenía. ¿Sí? Pero lo de Epstein-Barr puede pasar, porque no es a veces no está sintomático. Porque en personas con una inmunidad a veces pasa como sintomático. Pero cuando son inmunodefinidos se vuelven ya en la persona con alto riesgo, que ya puede pasar algo peor con el virus Epstein-Barr, como el Ah, sí, ¿el citomegalovirus qué produce? Ah, no, yo no puedo decir. Ya, el Epstein-Barr que produce. Más adelante. Linfoma de. De los infectos B y de las series epiteliales de cada estado. Que es conocido como Burkitt. Ya, eso también recordarlo, ¿ya? De los virus herpes importantes más adelante, el 8, porque produce el sarcoma de Kaposi. El Epstein-Barr, que produce el linfoma de Burkitt. ¿Sí? Y nada más, creo. Porque el otro es el mal, que es por helicobacter. ¿Sí? Ah, y el varicela zoster que viene de la varicela. Bueno, de ahí ya no me di cuenta, pero ya está ahí alguna duda, porque ya vamos a pasar al capítulo 18. ¿No? ¿Hasta aquí lo tenemos? 55. Se acabó. Vamos a pasar al capítulo 18, que es inmunidad tumoral. ¿Ya? Esto les va a gustar, porque esto sí ya se acaba las pelos. ¿Ok? Para nuestra época y para nuestro Perú, pero les va a gustar. Bueno, y si es que alguien quiere irse afuera a hacerlo, bienvenido, porque realmente no hacemos esto aquí. ¿Ya? Cuando hablemos de tumores, vamos a ver que la respuesta tumoral, la acabamos de hablar, incluso depende de un virus. ¿Sí? Hay virus oncogénicos. Ah, me olvidaba otro. Burkitt o Epstein-Barr, herpes 8, que produce sarcoma de Kaposi, HTLV, que no es un virus herpes, pero que produce leucemias de células T del adulto. ¿Sí? Todos son virus oncogénicos. ¿Sí? Es decir, yo me puedo infectar con un virus ahorita y ese virus, si se hace una infección crónica, puede generar un tumor más adelante. ¿Sí? O una enfermedad más grave. ¿Por qué? Por esto que vamos a ver. Los antígenos tumorales estimulan respuestas inmunitarias adaptativas específicas que pueden impedir o limitar el crecimiento y propagación de los tumores. ¿Sí? El hecho de que nosotros no tengamos tumores porque tenemos mitosis, ¿cierto? Nuestras células se dividen por ciclo celular, mitosis, meiosis. Si este ciclo celular se desregulara, todos tendríamos tumores. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente que tiene neurofibromatosis tiene eso. Tiene tumores por todo el cuerpo porque no funciona su cadena, su respuesta mitótica inmediata. ¿Sí? Pero el hecho de que nosotros no los tengamos es porque nuestro sistema biológico es inteligente. Tenemos genes supresores tumorales, P53, PRB. Tenemos respuestas inmunes que evitan que se activen respuestas tumorales, linfocitos T y linfocitos B activos. ¿Sí? Y tenemos patrones genéticos que evitan la producción de tumores, ¿no? ARNs interferentes, microRNs, ¿sí? Que los hemos conversado también. Las respuestas inmunitarias adaptativas ineficaces para los cánceres pueden superarse mediante estrategias terapéuticas que estimulan esas respuestas. De modo que pueda activarse el linfocito T antitumoral para que mate de forma eficaz a las células tumorales. ¿Sí? Es lo que pasa allá, ¿no? Lo único que yo estoy interpretando es que acá me están dibujando un patrón de citometría de flujo en base a CD3. ¿Sí? Me están diciendo, en estos puntos rojos, la respuesta es mucho mayor porque hay una respuesta del linfocito T, CD3 alto. Mientras que en estos puntos hay una respuesta del linfocito T bajo, CD3 bajo. ¿Sí? ¿Acá? Los antígenos tumorales pueden venir de distintas formas. Esta es la que acabamos de hablar. Por virus. ¿Sí? Genes que se inducen por virus y que generan una neoplasia más adelante. Este es un problema a nivel de nuestro ADN. ¿Sí? A nivel del ADN se ha estimulado algo que ha hecho que se sigan reproduciendo más células. ¿Ok? Células tumorales. Y esto es una célula que se estimula con algo. Ponemos un ejemplo, ¿no? Este paciente ya tenía una mutación genética que hizo que se reproduzcan las células, tener un tumor más adelante. Este paciente no tenía nada en el ADN, pero generó haciendo un tumor por un factor externo. ¿Sí? Ejemplo,
soy un minero informal en Puno, ¿sí? Me he expuesto a metales pesados toda mi vida. Desde que tenía 20 años que trabajaba en minería ilegal. A los 40 años me termina saliendo un tumor, no sé, neuroendocrino, ¿sí? ¿Por qué fue? Porque me he expuesto a metales pesados toda mi vida, ¿sí? Hay tres formas que se generan los tumores: por un factor netamente ambiental epigenético, por un factor netamente genético o por un virus. ¿No caso? No, también puede haber una bacteria acá, pero acá lo puse como ejemplo el virus, ¿sí? Y cualquiera de los tres ha evadido la respuesta inmune, ¿cierto? Porque si no lo hubiera evadido, pues esto se hubiera terminado con la supresión. ¿No caso? Ya. Bueno, y cuando es un antígeno tumoral nuevo en el cuerpo, es un neoantígeno, ¿cierto? Porque es nuevo. Las proteínas celulares expresadas en exceso, algunos antígenos tumorales son los productos de los genes que están silenciados en las células normales y reprimidos en las células tumorales, o son proteínas producidas por células normales pero producidas en cantidades excesivas por tumores. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos ejemplos. ¿Conocen este de aquí? No creo, porque todavía no han visto medicina ni química. Pero los cánceres de mama, alguna vez se los expliqué, es porque hay una mutación a nivel de ese gen, ¿sí? Del HER2/neu. Es un gen netamente hormonal, así que si es que se expresa, genera una enfermedad tumoral, ¿sí? Cáncer de mama, para la redundancia, de término hormonal, ¿sí? Entre más tiempo tengas, digamos, lo que es el estrógeno, entre más pequeño, más tarde en pasarse lo que sería la regla, que llegues a lo que es la menopausia, en ese espacio, en ese lapso, si es más tiempo, más estrógeno y hay más probabilidad de que te cáncer. Sí. ¿Sí? Eso es solamente en física, ¿cierto? Ya, también lo van a ver en gineco. Y traducción Addison como médico, ¿qué es eso que acabas de decir? ¿Qué le dirías a un paciente o a una paciente? Justamente es por el tiempo a su exposición de estrógenos, por eso los estrógenos que tenían por lo que he empezado antes con el proteína y su menopausia derivado en un cáncer. Ya, pero a ver, yo no soy mujer, pero imagina que soy mujer, ¿ya? Y yo soy tu paciente. No te entendí ni un cacho. Traducido al español, como para que lo entienda, porque yo soy el paciente. ¿Qué? No tanto, tienes que explicarme bien. Mientras más tiempo de exposición tengas a estrógenos, te hace más susceptible a manifestar un cáncer dependiente de esto, ¿cierto? ¿Ok? Cáncer de mama, dependiendo si tienes HER2/neu, cáncer de ovario, ¿ok? Y los pacientes que, digamos, se someten a la fertilidad, se les estima la ovulación, mientras más ovulación, más estrógenos se producen, a esas personas también no serían susceptibles a este tipo de cáncer. Siempre y cuando tenga alguna de las mutaciones genéticas que se puedan estimular, ¿sí? Pero, volviendo a lo otro. Eso que acabas de decir, que lo que quería mencionar en la clase, que ya me ganaste, es algo que yo le explicaría a la generación del futuro de, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 30 años y tengo varias amigas que son médicos, pero todavía no tienen hijos, ¿sí? Como también tengo compañeras de colegio que han tenido a sus hijos entre los 25 y 26. Creo que es una buena edad porque ya se desarrollan profesionalmente los 21, 22, piensan en ser mamás y madres de familia a los 25, ¿no? La etapa reproductiva general es que las mujeres van a etapa fértil incluso hasta los 29 de ellas, ¿no pasa? Pero ¿qué les explicaría yo a mis colegas médicos mujeres o médicas? Cuidadito y sobre todo yo me haría mis controles ginecológicos, ¿sí? Porque mientras tú tengas más exposición y tiempo de exposición a estrógenos, es susceptible de desarrollar alguna que otra neoplasia dependiente del estrógeno, ¿cierto? Todo lo comparado con la otra compañera. Ella tuvo periodos progestacionales importantes, los previos durante el embarazo y los dos años después en el periodo de la lactancia, ¿sí? Y postparto, o sea, cuando es puerto. O sea, tuvo un periodo más o menos entre 2 a 3 años donde no tuvo exposición a estrógenos. Eso es un factor protector, ¿sí? Para evitar que aparezca un cáncer de mama más adelante y más, ¿sí? Entonces, aunque no lo crean, cuando lleven epidemia van a llevar ese tipo de factores protectores. Pacientes multigestas que han tenido muchos hijos tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de mama, ¿cierto? Porque han tenido más estímulos progestacionales en su vida. Todo tiene un contra, ¿verdad? Más factores de riesgo para hacer prolapso uterino, porque han tenido muchos más bebitos
en la pancita, va a tener incontinencias urinarias porque puede haber cistoceles, y ese tipo de cosas, ¿sí? Comparado con la otra mujer que no ha tenido hijitos pronto, tiene mucho más riesgo de hacer cáncer de mama porque va a tener mucho más estímulos estrogénicos, pero también va a tener menos riesgo de prolapso uterino porque si no va a tener un hijito o no ha tenido, ¿sí? ¿Ocas? Eso es lo que quería que le expreses a tu paciente, ¿ya? Que le expliques eso. O que haya tenido hijos, existe la posibilidad. Y entonces hay un patrón genético y si hay un patrón preexistente, sí, ¿sí? Lo otro simplemente es epigenética, factores ambientales, ¿ya? Y esto que les voy a explicar también es importante que lo conozcan porque ustedes son médicas y médicos, ¿sí? Cuando vean a una amiga suya que toma las pastillas anticonceptivas con chocolate, porque ya sea la que utilice las de 28 días, ¿sí? Los anticonceptivos orales, o las que digamos se le pase la mano y cada cierto tiempo se meta su pastilla al día siguiente, ¿sí? Que lo recomendable es 2 veces al año, ¿sí? Pero se mete digamos 10 veces al año. Recuérdenle que las anticonceptivos orales, al ser hormonas, estimulan el epitelio, la hace más proclive a tener enfermedades vasculares como trombosis venosa, los inferiores, y si es que eso pasa también trombosis pulmonar, ¿sí? Entonces, el uso crónico de anticonceptivos orales es un factor de riesgo para trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Así que cuidado también cuando tengas ese tipo de pacientes, ¿ya? Y también, como le están dando más hormona, la predispone a cáncer más adelante, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas tienen que planteárselas a sus pacientes al frente y decirles, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo puede tener riesgo a futuro, puede. No significa que vaya a pasar, pero puede. Ahora, si puedes, también evita. ¿Ok? Entonces, eso es una, por expresión de genes, ¿no? Hormonales. 2, por patrones de metilación, ¿se acuerdan? Las metilaciones o desmetilaciones es lo que nos lleva a que se exprese un gen, ¿sí? Ya, eso también puede generar la aparición de un tumor. Los beneficios son las acetilaciones, no tanto las metilaciones, las acetilaciones. Y 2, la expresión de una proteína, ¿ok? Expresión. Antes, en biología molecular, según lo han visto, decían hay que buscar el gen en este gen hay que buscar dónde están las bases que están mutadas y ahí está el problema del cáncer, ¿sí? ¿De acuerdo? No solo es eso, no solo es buscar y ver qué tanto se expresa, que tienen la capacidad de expresar una proteína anómala, ¿sí? Entonces es otra forma, expresar una proteína, por ejemplo esto, ¿no? Si es que el paciente tiene tirosinasas activadas o una expresión mayor, tiene más riesgo de hacer melanoma, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas también hay que ver. ¿Qué es esto? Bueno, frente al tumor siempre va a haber respuesta de linfocito T citotóxico, ¿cierto? Porque arranca por un problema netamente celular y el linfocito T citotóxico se encarga de eso. ¿Es lo mismo? ¿Acá? CD8, complejo medio de T, ¿no? Ya, a eso también quería llegar. Tenemos factores inhibidores, CTLA4, PD1 y más, pero los genes supresores tumorales deberían encargarse de evitar que aparezca esto, pero a veces hay tumores que evaden el sistema humoral, ¿sí? Evaden nuestro sistema inmune. Todo lo que hemos puesto ahí, ¿no? Los tumores evaden las respuestas antitumorales de los linfocitos T uniéndose a moléculas inhibidoras, PD1, CTLA4, ¿sí? Punto de control inmunitario, que actúan normalmente para impedir la autoinmunidad o regular la respuesta inmunitaria de los usuarios. Los productos secretados de las células tumorales pueden suprimir las respuestas inmunitarias antitumorales. Los linfocitos T reguladores pueden suprimir la respuesta del linfocito T frente a los tumores. Las células supresores de tumores de origen mielocítico son precursores mielocíticos sin nódulos que se acumulan en la médula ósea, los tejidos linfáticos, la sangre y los tumores de los pulmones portadores de tumores y de los pacientes con cáncer, y suprimen las respuestas inmunitarias innatas y celulares mediante los linfocitos T. Las respuestas inmunitarias frente a las células tumorales imponen presiones selectivas que dan lugar a la supervivencia y al crecimiento excesivo de variantes células tumorales con menor inmunogenicidad. ¿Sí? Traducción: la forma de la célula tumoral puede evadir el sistema inmune por distintos puntos, evadiendo la respuesta de las células T reguladoras, evadiendo los puntos inhibidores, evadiendo las respuestas de supresión del gen tumoral, ¿sí? Evadiendo la respuesta de un gen interferente,
¿ok? O un microRNA. A lo largo del tiempo fue algo así, miren. Antes de mencionar esto. Creo que alguna vez se los dije, ¿no? Si hoy en día tenemos tratamientos contra el cáncer, básicamente son 3. Quimio, radio, todo, ¿no? Quimio y radioterapia, ¿sí? Pero este no distingue entre células buenas y malas, ¿cierto? En el momento que lo aplicas, mata todas las células que encuentra, buenas y malas. Una forma que se encontró por estas épocas, por los 2000, es aplicar inmunoterapia, ¿cierto? Ahí hemos visto los fármacos inmunomoduladores, inmunosupresores, ¿ok? Entonces nos dimos cuenta que si yo moldeaba alguna célula T o una célula B, yo podía atacarla de forma directa para que obviamente no se genere la respuesta tumoral, ¿sí? Entonces al inicio solo era quimio, radioterapia que mataba células buenas y malas, luego es solo inmunoterapia porque son nuestras propias células las que tienen que luchar contra nuestras células que están mutando de forma normal, ¿sí? Y ahí la inmunoterapia fue avanzando. Al inicio simplemente eran fármacos como los que hemos visto, inmunomoduladores, que evitan el punto de inhibición, anticuerpos monoclonales, generar fármacos solo contra el PD-1, generar vacunas específicas, hasta que surgió esta terapia, las células T, o las células de receptor quimérico, ¿ok? Antígeno quimérico. ¿Les he explicado alguna vez qué es un CAR-T? ¿No? Les voy a explicar porque de pronto voy a tener que dar una ponencia de esto el miércoles. Voy a recordarlo. Así que ya bueno, eso los anticuerpos monoclonales ya lo hemos visto, ¿cierto? Todo lo que implique MAP es un anticuerpo monoclonal humanizado y es frente a este tipo de sede, ¿sí? Los más comunes utilizados en el hospital son estos, los rituximab, trastuzumab, para todo paciente que tenga HER2 neopositivo, ¿sí? Trastuzumab usado en cáncer de mama, ¿ya? Súper caro, casi no lo van a encontrar en el Perú, ¿ok? Cáncer netamente vasculares, bevacizumab, todo aquel que inhibe el factor de crecimiento endotelial, ¿sí? Cáncer que expresa netamente factores que generan metástasis, ¿ya? Óseas, cáncer de próstata que metastatiza a hueso, ¿sí? Cáncer de mama que metastatiza a costillas y vértebras torácicas. Tumor sólido y metástasis óseas, ¿ves? Denosumab, este también lo utilizamos bastante, ¿ya? Que actúa sobre el ganglion CD254. Bueno, hay más, pero son los más importantes que yo conozco. Por ejemplo, esto es una terapia. ¿Esto es CAR-T? No, estos son anticuerpos antitumorales. Un paciente que tiene cáncer expresa un antígeno tumoral. Yo podría generar un anticuerpo antitumoral contra ese antígeno, ¿cierto? Y una vez que lo reconozca, pues obviamente generar la respuesta de daño para que se empiece a morir la célula tumoral, ¿sí? ¿De dónde lo tengo? Pues de la misma sangre del paciente. O llegar a la terapia de las células CAR-T. Receptor antigénico quimérico, ¿sí? Receptor antigénico quimérico, solo que está en inglés. Chimeric Antigen Receptor, ¿sí? ¿Qué hago? Sí les dije que yo puedo estimular y producir mis propias células troncales hematopoyéticas, ¿cierto? Puedo estimular al paciente también para que estimule sus propias células humorales, es decir, sus propios linfocitos B, sus propios linfocitos T, ¿cierto? Le extraigo de su propia sangre los linfocitos B y T, ¿ok? No en un tubito, pues. Esto es una prueba laboratorial. En bolsas de sangre, literal. ¿Por qué? Porque necesito una cantidad masiva de linfocitos T y B que yo pueda modificar, ¿sí? Hemos aprendido genética, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un tumor, este tumor es un antígeno tumoral, ¿sí? Lo puedo obtener y dosar. Cuando yo tengo un linfocito T o un linfocito B del paciente, voy a agarrar su estructura genética, donde tiene ADN, y le voy a insertar un gen
específico, como una sonda, como hemos visto en biología molecular, que pueda reconocer a este antígeno tumoral, que este sea su célula diana, o su diana terapéutica, ¿cierto? Cuando ingrese esta célula CAR-T al organismo del paciente enfermo, ¿el sistema inmune lo va a atacar? ¿Inmune lo va a atacar? No, es suyo, lo reconoce como suyo, ¿sí? Y ya no va a atacar, como la quimio o la radioterapia, a las células buenas, ¿sí? Va a atacar solo las células malas, porque tiene un antígeno tumoral, ¿ok? Y así surgió la terapia de las células CAR-T. Son linfocitos T modificados que atacan un receptor quimérico, un receptor antígeno quimérico, ¿sí? ¿Ok? Y obviamente, miren, luego a ese paciente le transfundo sus propios linfocitos CAR-T y empieza a ver el daño a la célula tumoral. ¿Ok? ¿Funciona? Sí funciona, sobre todo en linfomas. Porque los linfomas son tumores sanguíneos. ¿Ok? Hoy en día, siglo XXI, estamos probando la función de las células CAR-T contra tumores sólidos. ¿Ok? Pero sí hay remisión de enfermedades de linfomas con este tratamiento. Sí es como ¿Qué? ¿No es una qué? ya no muy Ah, es mi carta. Sí, es mi carta. es dice que cada célula va a cambiar o modificar su No, modificas una. Pero una o un par. Porque después te acuerdas de esta palabra. Clonación. Generas clones. ¿Sí? O sea, generas una expansión clonal del linfocito T. ¿Ok? O sea, se van a reproducir todos para el corazón del paciente. ¿Ok? Eso que acabas de decir es porque surgió en tu cabecita esa idea de que voy a modificar cada una de las células del paciente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya eso también existe, ¿ah? Pero eso se llama terapia génica. Una vida, me parece. Acá ya entra Alison a lo que le llamas patente. Hoy en día cada una de estas cosas que se están investigando es porque viene un super inversor, digamos yo soy dueño de McDonald's, ¿sí? Y digo, sobra la plata, pero quiero seguir ganando más plata, ¿sí? Entonces por ahí hay un genio loco, yo soy un genio loco, ¿sí? Entonces le dice, ok, ¿puedes hacer eso? Sí, sí puedo. ¿Cuánto necesitas? Mucha plata. ¿Cuánto? No sé, pues, por lo menos más de 10 millones de euros. Ok. Qué barato. Te los pongo. Pero una vez que lo tengas, lo vamos a vender, ¿sí? Y obviamente, como va a costar, voy a recuperar más de mis 10 millones de euros, ¿sí? Probablemente empiezo a vender y recuperaré 40, 50, 60, lo que dure la patente. Generalmente la patente dura 10 años, ¿sí? Tú vas a ganar el éxito como investigador, a ti te van a dar el premio Nobel, pero yo voy a recuperar mi dinero, ¿sí? ¿Sí? Más o menos es lo que digo. Pero sí existe, la terapia génica sí existe, que también investigas, ¿ok? Pero las células CAR-T es algo más reciente, o sea, esto sí lo están haciendo hoy en día para tratar cáncer. Eso es una inmunoterapia. Y doctor, vi el caso de una señora en España que tenía cáncer de pulmón. Creo que ya estaba muy avanzado porque le dijeron te quedan 3 a 6 meses de vida. Y creo que ya ni la querían tratar. Y hicieron, creo que, no sé cuál de los dos, creo que ese. Y se está recuperando bien, o sea, sigue en tratamiento. Y vino un doctor de España como a decir que le estaban haciendo. Ya se hace, es muy común en toda Europa que ya hagan CAR-T. Como te digo, están probando en tumores sólidos, pero digamos, esos pacientes se someten a riesgo, ¿no? Le dicen, mira, hay esta alternativa. Otra vez entramos a ese dilema de las EPS, las IPRES, porque obviamente su seguro no lo va a cubrir, así que ella va a firmar un consentimiento donde dice, ya, pues si me muero por el tratamiento, me muero. Pero es una paciente de experimento, entra dentro de un ensayo clínico. Y si funciona, funciona, ¿no? Y se cura, ¿no acaso? Si no, se muere. ¿De cuál forma se va a morir? Es más fría, bueno, pero... Ahora, pero esto no es la panacea. A ver, piensen un poquito antes de que terminemos la clase. ¿Qué puede pasar con esto? Solo me falta una diapositiva, así que no hay problema, vamos a sentar. ¿Qué puede pasar con una célula CAR-T? Ojo, también puedo generar una célula CAR-BA, una BCAR. También puedo generar una natural killer CAR. ¿Qué? Puedo hacer varias cosas. ¿Pero qué puede pasar con este chip? Voy a atacar mis ojos. Malos clones. Más o menos. Te estás metiendo con el sistema inmunológico. ¿Te acuerdas de una enfermedad autoinmune? Basta que hagas
y se activa una cascada de X cosas que hemos estudiado y que no la puedes controlar, eso también puede ser acá. Ese es el gran problema de las células CAR-T y que termina matando al paciente. Si solo haces algo que estimule mal su sistema inmunológico, se estimula la cascada de citoquinas, la cascada de quimioquinas, la presencia de receptores activados, y le da una respuesta inmune que lo va a matar. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de las células CAR-T. Te estás metiendo a un mundo donde basta que enciendas un cerillo y se viene una cascada en bloques. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Entonces, si bien te puede curar, basta que solo... como tal, soy Y el palo. ya. Y bueno, acá termino. Esto también podemos hacer hoy en día, que también está en su libro, de hecho no me lo estoy inventando, que es lo que les decía, ¿no? Terapia génica. Yo ubico al ADN del tumor, lo secuencio, encuentro todas las bases nitrogenadas mutadas, hago todo el análisis de los algoritmos en una computadora, ¿sí? Y genero algún tipo de linfocito o algún tipo de terapia específica contra eso. ¿Sí? Todo con computadoras. La inteligencia artificial nos ayuda bastante, porque todos los errores que cometíamos, ahora la inteligencia los hace rápidamente y te dice dónde está y puedes repetir el ensayo rápidamente. ¿Sí? Y vas ahorrando tiempo, dinero y manos de obra. Y bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Hay virus oncolíticos que producen enfermedades, ¿sí? Una forma que también diseñaron los genios locos es, dijeron, ok, si el virus produce ese tipo de enfermedades, ¿por qué yo no uso el virus a mi favor? Y genero un virus en laboratorio que ataque solo células tumorales, ¿cierto? Y ahí es donde produjeron el primer virus oncolítico, que se aprobó para su uso clínico, que su nombre fue Damilogen, y que atacaba el melanoma metastásico. ¿Sí? Entonces, también se puede editar un virus para que ataque algún punto, genere la sanación de algo. ¿Sí? Ojo, como todo en la vida. ¿Se acuerdan? Bueno, a ustedes no les dije, ¿no? Pero sí vieron los lobitos que los criaron, que los han editado con forma genética y los han traído desde la época, no sé qué, pretásica, ¿cierto? ¿No han visto esa noticia? ¿No? Los lobos blancos grandes. Pero dijeron que era más como a un lobito lo modificaron para que pareciera el lobito antiguo. Claro, es un lobito, es la estructura de un lobo nuestro de nuestra época. Y lo que han hecho es obtener de los fósiles de esas épocas el material genético de ese lobo, ¿sí? Y lo que han hecho es simplemente modifican lobos genéticamente para presentarla como especie extinta, ¿sí? Es más o menos como Jurassic Park, chicos, ¿sí? Tenemos este animalito en la vida real, ¿cierto? Existió en la vida pasada, solo que este lobo medía así, ¿sí? Entonces, yo puedo editar genéticamente esos rasgos de esos fósiles y completar las brechas del ADN que tengo con material genético de este lobo actual, ¿sí? Y luego que tenga el embrión, mejor dicho, los materiales genéticos, genere el embrión y luego crecer en la panza de un lobo de nuestra época, ¿sí? Va a crecer con las características de este lobo, del que tenía así, ¿cierto? Ligero detalle, este lobo no es de nuestra época. No está expuesto a los virus, bacterias de su época. Y no está expuesto en el ambiente de su época. En su época, él se comía animales de este vuelo, que él se comía de este vuelo, ¿sí? Entonces, mete este animal en nuestra vida diaria y se va a terminar comiendo toda nuestra fauna, porque es gigante. ¿Sí? ¿Acá? El colosal Wally, se llama. Ya, lo mismo pasaría con todo lo que les he explicado, de los virus oncolíticos. Si nosotros modificamos virus, generamos terapia génica, utilizamos células CAR-T, Bisontes. no sería poco habitual que piensen de que van a surgir nuevas enfermedades en el mundo, porque nuestro sistema inmunológico se va a adaptar y va a tener cambios también. ¿Sí? ¿Acá? Entonces es toda una cadena. O sea, si bien surgen nuevas terapias, también surgen nuevas enfermedades, nuevas formas de resistencia al sistema inmunológico, ¿sí? Y más. ¿Ok? Listo. Entonces al leer el libro, ahí acabamos, chicos. ¿Tienen la lista?